Noches para todos. ¿Me están escuchando? Perfecto. Vamos a entregar este momento entonces a nuestro Señor. Quiero que abramos el corazón para que podamos hoy recibir lo que Dios nos quiere hablar. Padre, gracias por cada persona, Señor, aquí que está escuchando y aún los que escucharán después estas palabras. Porque ha nacido de tu corazón el que cada uno de nosotros, Señor, hagamos parte de tu cuerpo y poder experimentarte de esa manera tan simple, tan sencilla, Señor. Porque nos has dado esta sencillez, que es un regalo. Gracias, gracias Señor. Que todo lo que hablemos hoy, Padre, sea conforme a tu Espíritu, porque es de Él que nos nutrimos y en Él vivimos, Señor. Gracias, Señor, por cada persona, Señor. Si hay necesidades, Padre, de antemano, y las ponemos sobre la mesa, porque tú conoces cada necesidad y cada corazón. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, hoy te entregamos este momento. Bien, un abrazo para todos. Hoy vamos a iniciar con un texto, una carta del apóstol Pablo que es muy enriquecedora. Diría que junto a Colosenses y Romanos, y la carta de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, primera de Corintio, conforman un grueso teológico fundamental y que nos revelan la naturaleza del apóstol. Y es una carta en la que podemos degustar cuál es el pensamiento y el esquema emocional del apóstol Pablo frente a su obra. Porque a veces las cartas del apóstol se nos antojan un poquito abstractas o de suma enseñanza y enriquecedoras obviamente en ese tema en cuanto a la enseñanza. Pero la carta a los Corintios nos revela su corazón, cómo él vivía la emoción del Evangelio, qué pasaba por su corazón, por su mente. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción a la iglesia de Corintios, pero no sin antes hablar un poco sobre el territorio que nos compete. Y es que bien saben que Corintios era una ciudad, un territorio que estaba ubicado en Grecia. Corintio era una ciudad famosa por sus puertos, por la riqueza económica que manejaban y porque estaba en una parte meridional, es decir, central, en una pequeña península, en una zona peninsular llamada Acaya. Grecia, para la época del apóstol Pablo, ya había perdido toda la hegemonía de la Grecia antigua o clásica que los historiadores eh, ya nos hablan, que es la Grecia de Homero, la Grecia en la que se enfrentaban Atenas y Esparta, en la que salen los grandes mitos griegos y toda esa cultura que inició el movimiento occidental. De hecho, el pensamiento occidental, el que nosotros tenemos, que hemos heredado de la colonización europea, se debe al pensamiento griego. Toda la estructura de pensamiento de Occidente nace en la antigua Grecia y los romanos, cuando ya tienen completo control y hegemonía sobre todo el territorio griego, recogen
todo ese acervo, toda esa identidad griega y ese pensamiento occidental organizado, la misma filosofía, y la van transformando de una manera un poco más práctica, pero en síntesis, ya ese pensamiento griego había inundado a toda la cultura romana y como Roma tenía colonias en todas partes, por eso se dice que todos los caminos conducen a Roma. Entonces ese pensamiento griego también a su vez fue llevado a diferentes latitudes. Llegó también a permear a al mundo judío. Y por eso tenemos que hay una cierta facción de judíos que eran conocidos como los judíos alejandrinos, donde era un bastión de cultura griega que todavía perduraba en época del Imperio Romano. Y muchos judíos que nacían en Alejandría, en Egipto, un poco mezclaban toda la cultura griega con la judía y de ahí nacieron grandes predicadores dentro del mundo judaico, pero con esa herencia griega. Y son este tipo de personajes que tenían esta cultura helenizada o helénica griega. Heleno es griego. Venían con un pensamiento completamente amalgamado a ese pensamiento judío y de las escrituras. Por ejemplo, reconocemos un gran pensador de los judíos de tiempos de nuestro Señor Jesucristo y posteriores, donde se hablaba el griego, donde las escrituras se habían traducido al griego, y de allí sale la famosa versión que conocemos como la de los 70 o la Septuaginta. Y un reconocido pensador llamado Filón de Alejandría, por ejemplo, que era un judío que hablaba griego, que se crió en una cultura griega, pero de origen judío, de tradición y religión judía. Y cuando comenzó a expandirse el Evangelio, muchos de estos judíos griegos, con cultura helénica, con cultura ya occidental, probaron la fe de nuestro Señor o creyeron en el mensaje del Evangelio y empezaron también a convertirse muchos de estos judíos griegos. Y fueron como los primeros obstáculos que tuvo la iglesia primitiva en cuanto a divisiones. Y es que por un lado venían los judíos de tradición hebrea, que ponderaban el idioma hebreo, la escritura hebrea, los textos sagrados en su idioma original, y por otro lado, judíos no de nacimiento, es decir, no de tierra, perdón, no que hayan nacido en Israel, sino que nacieron en otras latitudes, de cultura griega. Y empezaban a haber conflictos porque unos no conocían la tierra, ni siquiera el lenguaje hebreo, pero conocían la misma escritura, no en hebreo, sino en griego. Y esto, como siempre, va generando divisiones y fue como el primer punto de división que tuvo la iglesia. Entonces, Corintio, ya en épocas del apóstol Pablo, era considerado un puerto, una ciudad portuaria de mucha riqueza, donde había un flujo fluvial grandísimo, intercambio de mercancías para toda la península de Acaya y por ende, entonces, una concentración de riqueza considerable y de población, porque donde llegan muchas mercancías va atrayendo diversidad de personas buscando riqueza, oportunidad para mercaderes, para prestamistas, para personas que ofrecían servicios de espectáculo, entretenimiento y ocio, porque todo eso es lo que va produciendo una riqueza en una ciudad. Y este es el estado de Corintio. Entonces, tenemos una ciudad portuaria rica donde había mucho judío de índole de origen gentil, pero donde también llegaban judíos hebreos que habían nacido en Israel a comerciar y a aportar todas sus mercancías. Entonces era bastante cosmopolita este, esta ciudad.
En el mundo antiguo se conocía también a Corintio por una peculiaridad, y es que era, guardando las proporciones, como Las Vegas del mundo griego, ¿no? Donde llegaban muchas personas a participar de juegos y espectáculos ociosos, y también un poco inmorales, como la prostitución, los templos de adivinación, vicios, entre muchas cosas que ocurren en los puertos o en las ciudades muelle. Entendiendo entonces la ciudad de Corintio en ese agite voluptuoso de todo ese tipo de manifestaciones de dinero, de gastos, de excesos, de barcos que llegaban con todos estos marineros que pasaban mucho tiempo en alta mar y venían a querer desfogar toda esa ausencia de pasiones que habían tenido durante todo ese su trayecto a la mar, y las volcaban allí. Entonces, hasta allá llegó el apóstol Pablo, y es precisamente en este lugar donde se produce una carta que nace desde la exhortación. Cuando Pablo le escribe a la iglesia que se originó en Corintio, donde Pablo predicó, pero no solamente Pablo, donde también sabemos que predicó el apóstol Pedro, donde predicó un hombre judío alejandrino llamado Apolos, y grandes personajes dentro de la evangelística de la iglesia primitiva visitaron a Corintios, porque era una iglesia bastante grande, según tenemos entendido, o quedan registros. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, escribe por un motivo en particular. Esta primera carta tiene una motivación, y la motivación es la respuesta a unas inquietudes que le habían presentado no solamente los de la iglesia de Corintios, sino personas que habían atestiguado cierto tipo de conductas que se estaban comenzando a desarrollar en esta iglesia, en esta comunidad, y extendían su preocupación o su punto de vista al apóstol, que en estos momentos se encontraba en Éfeso. Y Éfeso tenía un tránsito continuo con Corintios, sí. Y dada esta cercanía y este tráfico, entonces era fácil enviar una carta y recibir mensajes. Entonces el apóstol Pablo en Éfeso recibe información sobre algo que estaba ocurriendo en Corintio, y toma su amanuense, su ayudante para escribir, y comienza, inspirado por el Espíritu Santo, a revelarnos algo precioso. Y es una de las cartas que todo creyente obligadamente debe meditar, porque no solo nos revela el corazón de un apóstol en frente a su misión, sino qué papel juega la palabra de Dios, el Evangelio, el mensaje que todos nosotros portamos dentro de todo el conocimiento humano. Hay tanto conocimiento en el mundo. Hay conocimientos técnicos, hay conocimientos físicos, conocimientos de corte industrial, filosóficos, históricos, arqueológicos, de ciencias humanas, ciencias médicas. Y el mundo está plagado de conocimiento, porque nosotros estamos en un plan desde que nacemos de descubrir nuestro entorno y encontrarle una razón a por qué estamos aquí. Y en ese trasegar por nuestra vida vamos acumulando conocimientos personales, y el mundo y el ser humano, en cuanto, si nos vemos como una unidad, como la humanidad, adquiriendo un conocimiento. Pero es precisamente el Evangelio otro tipo de conocimiento muy diferente,
e incomparable a todo el conocimiento que la humanidad puede albergar, que pueda alojar, que pueda recoger, recopilar, tener. El Evangelio, según expresa el Espíritu a través de su apóstol, es un conocimiento especial y por lo tanto debe ser tratado de otra forma diferente a como tratamos a los demás conocimientos. Y también la envoltura en la que va a llegar ese conocimiento va a ser completamente diferente, para bien y pesar, para bien de unos y para pesar de otros. Entonces, con esta breve introducción, aunque podríamos detenernos mucho más en la explicación geopolítica de Corintios, pero la idea es entrar en materia. Simplemente esto lo hago como un pequeño marco de referencia para que veamos el contexto social en el que el apóstol Pablo estaba predicando y nos adentremos en lo que es fundamental, que es la palabra. Entonces, voy a comenzar leyendo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1. Pablo, por la voluntad de Dios, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, y Sóstenes, hermano. Hay tres cartas en las que el apóstol Pablo utiliza la expresión por la voluntad de Dios llamado a ser apóstol. Y esto ya implica un tinte de lo que el Pablo va a transmitir a continuación. Y es que si él hace defensa de su apostolado, es precisamente porque es su apostolado el que está en entredicho, o porque hay determinadas facciones dentro de la iglesia de Corintios, determinado grupo o partidarios de esa iglesia que están desconociendo, demeritando, subvalorando o incluso despreciando toda idea de que Pablo fuera un apóstol real comisionado por Dios como heraldo del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo nunca tuvo el camino fácil. Y es que pese a que nosotros leemos al apóstol Pablo con la autoridad que se ve en sus palabras, con la manera en que escribe, con la certeza, con la asertividad con la que él llega y la revelación de cómo pasa por el apóstol Pablo y nos llega a nosotros ahora. Casi todo el Nuevo Testamento fue con el puño y la letra del apóstol Pablo. Entonces fue un prolijo escritor y redactor de cartas, de textos, y ni nos imaginemos cuánto habrá predicado, que no fue transcrito, o cuántas epístolas se perdieron en el océano del tiempo sin que llegaran a nosotros como un cuerpo canónico. Pero a pesar de esto, muchos dudaban del apostolado de Pablo. Y esto tiene una razón, y es que para muchos su mensaje, la revelación y su misión, porque la misión de Pablo obedecía a la revelación que él mismo tenía, y era la revelación de la gracia para los gentiles y para los judíos. Y la gracia como un valor supremo que solo podía otorgar Dios y que no podía ser producido por hombre alguno, por doctrina o por conocimiento hermético o secreto, ni siquiera por el cumplimiento de ciertas pautas de comportamiento, sino la idea de una gracia que solamente proviene de Dios y que Él otorga gratuitamente, porque eso es gracia. Y ese mensaje era chocante, muy chocante. Y a aquellos a quienes les chocaba el mensaje de Pablo, eran precisamente aquellos que contradecían o dudaban de su apostolado. Porque cuando uno no está de acuerdo con algo, es muy fácil que si una parte tuya no gusta de lo que está escuchando, bien sea porque se da uno por aludido o porque tiene una estructura en lo cual eso no cabe, entonces es fácil descalificar a una persona o incluso su misión.
pero en este caso estaban descartando, descalificando el verdadero significado del Evangelio, que es gracia. Entonces, por eso Pablo encabeza, por la voluntad de Dios, en el versículo 1, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús. Y Sóstenes. Sóstenes nos narra, nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 18, eso es en el verso 17, vemos que se nos habla de un personaje. Esta personas, ellos se llamaban los archisinagogos, que eran los encargados, los judíos encargados de abrir y cerrar la sinagoga y de publicar los días en que se iban a reunir en una sinagoga, los eventos que iban a tener en una sinagoga. En síntesis, los administradores de la sinagoga. Estos eran los archisinagogos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 18, verso 17, se nos habla de un Sóstenes, presumiblemente aquel del cual nos está hablando aquí el apóstol Pablo, y dice: entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal sin que a Galión le diera a esto ningún cuidado. Esta es la única vez en la que se menciona un tal Sóstenes en las escrituras, pero Sóstenes era un nombre relativamente común. Entonces por eso hablamos que presumiblemente era este compañero que, judío que se convirtió en esa predicación del apóstol Pablo cuando predicó en Atenas, donde tuvo una gran decepción por la manera en la que no fue escuchado, incluso fue acusado y fue burlado todo su mensaje. Y hago eco un poquito de esta burla de la que hicieron todos estos filósofos cuando Pablo estuvo predicando en el Areópago y cerca de estas sinagogas, en la que ni judíos ni gentiles atendían a la predicación de Pablo. Y esto generó un dolor en el corazón de Pablo, dolor que tiene que tratar después nuestro Señor Jesucristo resucitado, y se le aparece en una visión, pero más adelante tocaremos ese punto, para que veamos el corazón de Pablo también, cómo a veces podía caer en desmotivación al no ver frutos de su evangelización, y cómo también nos ayuda a nosotros a no detenernos en el camino cuando estamos evangelizando, sabiendo que muchas veces los frutos de tu trabajo no los vas a percibir en el momento. No toda acción evangelizadora trae frutos inmediatos, pero lo que nos demuestra el conocimiento de estos apóstoles y su trayectoria es que, a fin de cuentas, siempre va a venir un fruto, pero que nuestra expectativa no es la misma expectativa de Dios. Y cuando Dios te manda a un lugar con 100 personas, quizás no vaya detrás de esas 100, sino detrás de 10 o hasta de una. No lo sabemos. No es entonces nuestro caso cuestionar el cuántos o el cómo, sino el qué quiere Señor, y lo hago. El cuántos y el cómo no nos debe preocupar. Nos debe preocupar el si en realidad lo estamos haciendo para Dios. Y esto es uno de los grandes aprendizajes que tenemos del apóstol. Entonces, dice a la iglesia de Dios en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, suyo y nuestro. Cuando el apóstol Pablo dice a los santificados en Cristo Jesús, nos está dando un elemento fundamental que para todo creyente debe ser algo conciso y claro. Y en esto debe haber unanimidad. La santificación, o el hecho de que nosotros seamos para Dios y estemos viviendo y participando en la vida espiritual con Dios, con nuestro Creador, se debe a que estamos unidos a Jesucristo como cabeza. Y esto es una verdad de fe que Pablo incorpora dentro de su salutación, de una manera también refiriéndose a, de forma benevolente, a la manera en la que vivían la espiritualidad las personas de Corintio.
Entonces dice, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no solamente le está hablando a aquellos que pertenecen a la iglesia de Corintio, sino también a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor. También posiblemente haciendo una relación a todos los creyentes que estaban dispersos por toda la zona peninsular de Acaya y que no residían en Corintio, pero también demostrando que la carta que está escribiendo iba a tener un carácter, un tinte universalista, y que no solamente era dirigida para Corintio, donde se estaba desarrollando ese problema, el cual el apóstol Pablo va a exponer y va a hacer toda una tesis para explicarles cuál es la razón de ser desde el espíritu y delimitar ciertas conductas que estaban erróneas dentro de la iglesia y que se estaban infiltrando, sino también sabiendo que esta carta iba a ser expresada, iba a ser leída, iba a ser escudriñada en muchos lugares. Entonces demuestra un carácter universalista completo cuando dice, y a todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, suyo y nuestro. Haciéndose parte también, cuando dice nuestro, el apóstol Pablo, como aquellos que no viven en Corintio. La gracia y la paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta oración, esta doxología que nos regala el apóstol, si bien es una forma que puede parecer ya como estereotipada, demuestra también, aunque se vuelva estereotipo, o sea, que la usemos como un cliché, te doy la paz, te doy la gracia y la paz sean con vosotros, lo podemos repetir porque se hace estereotípica. Pero en el momento en que el apóstol está diciendo la gracia y la paz de parte de nuestro Padre, está reflejando el grado de intimidad que se puede alcanzar con Dios, que tú puedes alcanzar con Dios, y la forma en la que incluso conociendo el deseo de Dios puedas expresarlo a un grupo de personas. Saber qué Dios quiere para un grupo de personas, eso es lo que está reflejando acá. Dios le quería regalar a los lectores de esta carta gracia y paz. Y miren cómo divide. De parte de nuestro Padre, o sea, no solamente tenía intimidad con el Padre, sino también intimidad con el Señor Jesucristo. Porque esa gracia y esa paz son regalos, dones a manera de dádivas que Dios entrega a los hombres y que Él lo quiere hacer. Entonces, si tú no tienes paz, entiende que Dios quiere dar paz. Si no tenemos paz en algún momento, si estamos en problema o en conflicto, Dios quiere darnos paz. Así que podemos pedir paz cuando lo necesitemos. Es parte de la obra del Evangelio. Donde no hay paz, poner paz. Donde esté estéril o árido, hacer renacer y reverdecer. Florecer donde hay sequía. Esa es parte de la paz. Voy a detenerme aquí un momento porque no quiero pasar de largo esta oportunidad y simplemente leer acá y explicar lo que es la paz y la intimidad que tenía el apóstol Pablo, sino abrir comillas y que por un momento nos detengamos y observemos, seamos sinceros, seamos honestos. ¿Hay paz en mi vida ahora? ¿Hay paz en mi vida ahora? Si Dios quiere darme paz, y Dios es poderoso para dar paz, para quienes honestamente han dicho, no tengo paz, ¿qué es lo que pasa allí? Si es algo que Dios quiere darnos. Si Dios quiere darnos paz,
¿Qué impide entrar esa paz? Hoy vamos a orar. Hoy no vamos a hablar de la paz. Para que quien necesite paz se rompan, bien sea estructuras, circunstancias, formas de concebir a Dios o culpa, acaso, que no permita llevar esa paz. Te pido solamente tu atención en este momento. Dios, gracias, porque tú nos has dicho que la gracia y la paz nos han sido dadas y que nada, Padre, hoy, para todos aquellos que están escuchando, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que nada se interponga, ni cosa de este mundo, ni cosa propia, para experimentar esa paz. Y hoy establecemos que toda barrera, que todo muro propio o externo, que no permita ese flujo, Señor, ese ir y venir de esa paz, se rompa en cada uno, Señor. Padre, que este sea un espacio para que conforme tu palabra nos dice que es tu deseo, que así como es en el cielo, donde hay paz, sea en la tierra, donde la necesitamos, Señor. Y así sea en cada corazón, falto de paz hoy, para que desde la alegría, Señor, desde la plenitud que da esa paz, en la que sabemos unidos a ti, Señor, porque esa es la paz, sabernos unidos a ti, y no solo saberlo como un concepto, sino sentirlo, porque la paz se torna una sensación también. Venga sobre cada uno de nosotros, Señor, para que no pasemos de largo ni una coma de tu palabra sin experimentar lo que tú nos expresas aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y gracias. Cerramos comillas. Vamos entonces al capítulo 2. Yo, hermanos, llegué a anunciaros el testimonio de Dios, no con sublimidad de elocuencia o de sabiduría. Perdón, creo que he saltado. Versículo 4. Doy continuamente gracias a Dios por la gracia que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, porque en Él habéis sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. El apóstol Pablo veía a la iglesia de Corintio como si fuera su propio hijo, como si hubiera nacido también de él, o fruto de su predicación. Entonces había una corresponsabilidad con todos aquellos que conformaban la comunidad de Corintio. Y la cosa no llegaba solamente allí, sino que también el apóstol traía a memoria todo el tiempo los corazones de las personas y las vidas de toda en la comunidad. Se dolía de sus errores, se dolía de sus luchas, pero también se alegraba de sus aciertos. Y esto demuestra el compromiso y el vínculo tan grande que tiene aquel que siembra la palabra con el árbol cuando da frutos. Hace poco vi un sobrino que estaba practicando en el preescolar o en el colegio, no sé, en, en sus clases de ciencias naturales, el proceso de cómo una semilla se transforma en una flor, en un árbol. Y el clásico ejemplo del frijol,
el frijol que siembras en algodón, le echas agüita y los niños van viendo cómo crecen. Y ver la felicidad y el cuidado, casi hasta presuntuoso, que tenía el niño al ver cómo su matica iba creciendo, iba floreciendo a partir de tan solo una semillita que llega a ser hasta un desperdicio, o que lo puedes tirar como si nada, pero cuando se transforma esa semilla en un árbol, ¿cómo se vuelve valioso? Y cómo ver que después de esa semilla da frutos, eso es grandioso. O quien le gusta sembrar la jardinería, la felicidad que da sembrar tu propia planta y ver cómo florece, cómo crece, cuidarla, y cuando da sus primeros frutos y echa semilla, echa raíz, es maravilloso. Y esto también se refleja en el Evangelio. La felicidad del apóstol dando gracias a Dios por cómo en Corintio estaba ebulliendo los frutos del Espíritu Santo. Y dos grandes pilares en los que fluían esta acción del Espíritu Santo era palabra y conocimiento. Entonces, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Porque esta palabra no es tan fácil de interpretar. No es solamente que ellos iban conociendo a Dios. No, aquí se están refiriendo en toda palabra y en todo conocimiento a que Dios había puesto dentro de la iglesia de Corintio dones sobrenaturales para conocer la palabra de Dios e inteligencia para discernir lo que era la palabra de Dios, como una acción plena y suya, sobrenaturalmente, sobre la iglesia de Corintio. Entonces, por eso él se refiere que esa gracia que os ha sido otorgada, o sea, dones dentro de la iglesia, llámese dones, personas capacitadas en ese entendimiento y cómo se iba sembrando la palabra de Dios, iba creciendo de manera sobrenatural. Entonces dice en el verso 7, de modo que no escaseéis en don alguno, mientras llega para vosotros la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Un terreno completamente preparado donde tenían absolutamente todo para ser campo fértil y crecer en el conocimiento de Dios. Y no faltaba ninguna gracia o don sobrenatural. Y si el apóstol Pablo está dando gracias por la iglesia de Corintios, es porque, a pesar de no ser consciente de hacerlo, muy seguramente estaba comparando la iglesia de Corintio con otras latitudes en las cuales había predicado y quizás no ebullían tantos dones espirituales como precisamente si lo hacían los de la comunidad de Corintio. Entonces, nótese que producto de esta comparación nace una pequeña sorpresa del apóstol, donde al ver esto y producto de esa sorpresa, lo único que puede hacer es darle gracias a Dios por la gracia que está derramando y la cantidad de dones y de fertilizante que hay precisamente en esta iglesia y en esta comunidad. Que a su vez, o sea, Jesucristo, que a su vez os confirmará plenamente para que seáis hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a participar con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pablo, Estás, dime, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿quién habla? Manuela, Dime. cuando estoy leyendo, dice en mi Biblia, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que estén sin tacha el día en que venga Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es una promesa de Dios. Entonces, pues me confundo porque ellos van a estar sin tacha hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo siempre. O eso, pues eso qué significa. Bien, respondo. De hecho, ya iba a empezar a hablar un poco de ese contexto, de la forma en la que el apóstol Pablo
mira la iglesia. Y es que el apóstol Pablo no ve la salvación como algo que se va a conseguir, sino como algo que ya se tiene, ¿cierto? Entonces él ve la salvación como algo que ya se tiene y la santificación como algo que se va consiguiendo en el camino mientras vamos peregrinando hacia el fin de nuestra vida terrenal. Y la pregunta es importante porque nos muestra a nosotros cómo concebía el apóstol Pablo y la revelación que tenía para los gentiles de el evangelio o la salvación como algo que llega a tu vida y no algo que se consigue, sino algo que llega a partir de la aceptación de Cristo Jesús, que es una doctrina contraria a ganarnos la salvación. Y es precisamente lo que él está tocando aquí. Entonces él está diciendo, en la medida en que en el testimonio de Cristo se consolidó entre vosotros, de modo que no escaseéis en don alguno, mientras llega para vosotros la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la segunda venida como un acto diferente a la salvación, que a su vez os confirmará plenamente para que seáis hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, sin mancha. Pues fiel es Dios por quien habéis sido llamados a participar con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. La participación de la salvación es en atención a la unión con Cristo. Una vez nosotros nos unimos a Cristo, estamos participando de la salvación. La salvación no es un momento como el final de un examen en el que me dicen gané o perdí, paso o apruebo o repruebo. La salvación se consigue cuando somos incorporados al cuerpo de Cristo, cuando somos unidos a Él. Esa es la manera en la que el apóstol Pablo nos está expresando eso y es muy interesante esta visión del apóstol porque se diferencia mucho de la visión judía en la que tú tenías que hacer cosas para ganarte otras. En cambio, en la salvación, y por eso es tan chocante el apóstol Pablo, para algunas personas, para las mentalidades más judaizantes del apóstol Pablo era tan chocante porque desmontaba, desfiguraba todo el sistema de recompensa desde las premisas judaicas y simplemente nos dice que la salvación en nada depende de nosotros, sino que es exclusiva gracia de Dios. Pero, ojo, que esto puede o tiende a suscitarse malos entendidos con el apóstol Pablo o con la gracia, porque no quiere decir la gracia que tú te unes a Cristo y terminas teniendo una vida de pecado, sino todo lo contrario. Si tú verdaderamente te unes a Cristo, manifestarás santificación, porque si te unes a Cristo, a Él te vas a terminar pareciendo. Si tu semilla es injertada, si tu semilla era de un color y de una categoría y es injertada a un palo, a una raíz, tú vas a adquirir el color y la forma a aquella a la que eres injertado. Y si alguien dice, yo sí creo en Jesús y soy injertado en él, pero no muestro frutos como son los propios de él, no muestro las formas, las maneras, la santificación, la santidad o los frutos que nuestro Señor Jesucristo manifestaba en esta tierra, entonces eres un simpatizante, sí, quieres a Jesús, lo consideras un maestro, pero no le sigues. Lo consideras que estás unido a él, pero no tienes su color. Cualquiera puede decir que yo puedo decir si quiero que soy hijo de cualquier personalidad famosa en estos momentos de la farándula, pero todos podemos decir muchas cosas y de ese hacerlo hay un trecho bastante grande. No sé si queda contestada tu pregunta, Manuela, o quieres que te precise algo más. No, súper bien, Pablo, muchas gracias. Ok. Seguimos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente y no haya entre vosotros cismas. Un cisma es una división. Antes seáis concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir.
Esto es, hermanos, os lo digo porque he sabido por los de Cloé que hay entre vosotros discordias. Cloé era una persona posiblemente creyente que de Éfeso, que viajaba a Corintio y que le llevó mensaje al apóstol Pablo hablándole de la división que se estaba produciendo en la iglesia de Corintio. ¿Qué división se pudo haber estado dando en esta iglesia? Y esto demuestra que la iglesia primitiva no era perfecta, porque a veces tendemos a idealizar la iglesia primitiva y pensamos, no, es que qué bueno volver a ser como la iglesia primitiva. No, es que en la iglesia primitiva y con los dones del Espíritu Santo y con los apóstoles y estaban tan cercanos a Jesús y a la resurrección y todo era como tan bueno y tan ideal. Pero cuando leemos las cartas, nos damos cuenta que nosotros los hombres seguimos siendo iguales. En la iglesia primitiva, viendo dones sobrenaturales, como aquellos que vieron abrirse el mar rojo, aquellos que vieron a nuestro Señor Jesucristo hacer milagros y después se llenaron de temor. Y nosotros actualmente, no hay diferencia entre la iglesia primitiva y esta. Tenemos las mismas tentaciones, tendemos hacia los mismos vicios. Y es por esto que estas cartas de carácter universal son tan importantes que meditemos, porque nos ayudan a rastrear si posiblemente está llegando esto a una comunidad, a un grupo, y cuidarnos de ello para que no nos ocurra precisamente lo que los apóstoles están advirtiendo. Los griegos tenían fama y realmente se la habían ganado de divisiones intestinas, divisiones de las divisiones. Lo que primero fue Atenas y Esparta, después entonces ya no solamente eran dos ciudades, sino escuelas de pensamiento. Por un lado estaban los pitagóricos, los estoicos, por otro lado estaban los que defendían ciertas identidades respecto a una deidad, entonces los herméticos, las, las guerreras y las hijas de Artemisa. Por otro lado también estaban entonces los que eran de pensamiento más gnósticos, los escépticos, y una cantidad de escuelas de pensamiento y una división del conocimiento completamente radicalizada dentro de la Grecia antigua, hasta el punto máximo de detestarse y de escribirse cartas y tratados los unos en contra de los otros. Y los sofistas se encargaban también de echarle más leña al fuego. Y la antigua Grecia era un caldero de ideologías y de conocimientos y de partidos a los cuales había que estar suscrito. Tú pertenecías a una corriente de pensamiento, por lo tal no podías hablar con estas personas las considerabas menos, yo me consideraba más que esta otra persona porque pertenezco a esta otra corriente de pensamiento, y era una cantidad de castas y de divisiones supremamente fuertes que ya en esta época tardía de la Grecia o la herencia griega tardía aquí en Corintios, aún todavía se manejaba ese estilo de tomar partido o de hacer proselitismo hacia una causa o hacia una forma de pensar, como si esta es la forma correcta, menospreciando las otras formas de pensar. Y esto lo recoge también el apóstol Pablo, y por eso dice, incluso os ruego, hermanos. Esto es hay que tener mucho cuidado en eso, no caigan en ese error. Y no haya entre vosotros cismas, divisiones. Antes seáis concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay una cantidad de partidos acá que se están formando de divisiones, aunque en la fe todavía no hay un cisma. Aquí en la fe todos están unánimes en la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero estos pequeños partidos poco a poco se van fragmentando y van produciendo incluso o suscitando proselitismos. ¿Qué es proselitismo? Es cuando yo adhiero personas a una causa o a un partido.
dice en el versículo 11: esto, hermanos, os lo digo porque he sabido, los de Cloe, que hay entre vosotros discordias, y cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Ya identificamos el problema. Al ser una comunidad tan vasta, tan grande, recibían diferentes predicadores. Por un lado tenemos al apóstol Pablo, que había tenido regulares visitas a la iglesia de Corintio y había llegado a Corintio en un viaje en barco después de haber predicado en Atenas. Y ya vamos a hablar de esto. Entonces, por otro lado, tenemos a un personaje llamado Apolo. ¿Quién es este Apolo? Es un predicador que nos habla en Hechos de los Apóstoles, que era de origen alejandrino, era un judío del que se nos dice que tenía gran elocuencia y que predicaba con gran elocuencia. Entonces era un predicador reconocido dentro de la iglesia primitiva. Y este predicador también llegaba a predicar con su gran elocuencia, como nos narra Hechos de los Apóstoles, y con su poder oratorio a la iglesia de Corinto. Entonces muchos se hicieron partidarios de este estilo peculiar o particular de este predicador, que predicaba, que era de origen muy judío y que predicaba con esa granilocuencia. Y otros también de Cefas, que es el apóstol Pedro. Entonces, otros decían ser de la causa de Pedro y no eran afines a la predicación de Pablo, porque la consideraban un poco ya muy gentil, muy occidental, y a la de Apolo. Un poco siquiera por considerar de pronto los que seguían más a Cefas, por decir, él sí fue conocedor de Jesucristo resucitado, en cambio Pablo no lo conoció, por lo tanto nosotros preferimos ser de Cefas. Y otros decían ser de Cristo. Ojo, porque muchas veces ha sido interpretado este texto como yo de Cristo, es decir, yo no soy de Apolo, no soy de Cefas, sino de Cristo, que en realidad esta sería la manera correcta de interpretar. Pero en este caso, este partido que alude ser de Cristo, tener a Cristo como cabeza, es muy posible. De hecho, grandes biblistas, grandes eh, exégetas de las escrituras han llegado a la conclusión que era otro partido quizás de personas de Palestina, palestinienses que estuviesen vinculados con la vida pública de Jesús o que lo hubiesen conocido y en sus viajes comerciales habrían llegado a la isla Puerto de Corintio. Entonces decían, yo no soy ni del apóstol, nada, yo lo conocí a Cristo y yo soy de Cristo, ¿cierto? Pero entonces aquí tenemos cuatro facciones, cuatro grupos: Pablo, Apolo, Cefas y los que decían ser de Cristo. Y miren la respuesta que el apóstol Pablo les da. Porque nosotros muchas veces tendemos a identificar el mensaje del Evangelio con determinado tipo de predicación, o juzgar una predicación más perfecta o más llena de sabiduría, menospreciando otra que para nuestro haber o nuestro gustillo intelectualoide resulta más precaria o que no me llega tanto. Pero nos va a demostrar el apóstol Pablo cuál engañado y pocos espirituales estamos siendo al hacer ese tipo de comparaciones tan tontas. Porque esas comparaciones, esas mismas comparaciones son las que hicieron caer en la incredulidad a los judíos y no aceptaron a Jesucristo porque su mensaje los escandalizó, y también a los griegos que no recibieron el mensaje de Jesucristo porque no les llenaba su mente del conocimiento y de la luz intelectual que ellos querían y con la cual querían brillar. No llenaban sus expectativas. Y nosotros como iglesia también podemos caer vilmente en esto. Podemos caer
en la no comprensión de la esencia del Evangelio, menospreciando a una persona por la envoltura en la que llega el mensaje. Y en eso tenemos que tener supremo cuidado. Y es tan bello esto que va a salir del corazón de Pablo, revelado por el Espíritu Santo, porque nos va a matizar a nosotros cómo también esto no solo está para quienes estén defendiendo, para esas personas que defienden a Apolo o a Cefas, sino para nosotros también, cómo nos toca eso actualmente, cómo nosotros juzgamos a una persona o no recibimos un mensaje por la forma en la que viene. ¿Ok? ¿Está dividido Cristo? Pregunta el apóstol. ¿O ha sido Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en su nombre? Miren la delicadeza que tiene el apóstol Pablo en la que no utiliza a las otras personas, no utiliza a estos hombres de renombre. Apolo, un gran predicador de la iglesia primitiva, a Pedro, el apóstol, sino que utiliza su propio nombre, porque no era culpa ni de Apolo ni de Cefas el que las personas se estuviesen identificando con ellos y no con la esencia del mensaje que ellos daban, que es la esencia del predicador. La esencia del predicador es el mensaje, no el mensajero. La forma puede ser cualquiera, pero la esencia del mensaje es lo que lleva la semilla. Tú puedes envolver un frijol en un empaque de lujo al vacío, con la minilla de oro y con cinta, y adornarlo como quieras. Pero lo que va a hacer crecer el árbol no es el adorno, sino es la semilla. Y aquellos parecía que estaban más preocupados por la forma que por la semilla. Y esta es la esencia de esta exhortación, de esta amonestación del apóstol. Dice, ¿o ha sido Pablo crucificado por vosotros? Cuando él está diciendo eso, nos está enseñando que la esencia del mensaje del Evangelio es la cruz. No es sabiduría, es cruz. Es la cruz, es la muerte de nuestro Señor. No tenemos que decir 3 o 4 palabras más, sino que Cristo murió por nosotros. Esa es la esencia del Evangelio. ¿O habéis sido bautizados en su nombre, en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de vosotros, sino es a Crispo y a Gallo, para que nadie pueda decir que habéis sido bautizados en mi nombre. También bauticé a la casa de ¿Cómo? Estefanas. Yo tengo la lana que costaba la traída de los muebles. 70. No. También bauticé a la casa de Estefanas, mas fuera de estos no sé de ningún otro. Miren qué tan bonito Pablo como rectifica. Él mientras estaba escribiendo dijo, para que nadie pueda decir que habéis sido bautizados en mi nombre, pero después recuerda que también bautizó a Estefanas. Y esto demuestra que él está abriendo todo, incluso pone como esa rectificación. Y es que el apóstol Pablo, su misión era la de ser un evangelista, la de ser un predicador, y casualmente, cuando no había otro predicador o otra opción, o valerse de una persona auxiliar para la cuestión de los bautismos y de la catequesis bautismal, entonces lo hacía por su propia cuenta, pero no era la orden que el Señor le había dado. Claro que de paso también lo podía hacer. Capítulo 1, verso 17. Que no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabiduría del lenguaje, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo.
quiero que notemos algo acá. Y yo quiero darles un contexto para que entendamos el por qué el apóstol Pablo está predicando de esta manera, por qué nos está enseñando. Resulta que Apolo, como les venía diciendo, era un predicador muy conocido por su sabiduría, por su elocuencia y por su conocimiento de las escrituras. Debido a esto, entonces, la forma en la que él predicaba y la que llevaba el evangelio era contrastada con la forma en la que el apóstol Pablo llevaba el evangelio a Corintio. Entonces pudiera parecer a primera vista al lector que el apóstol Pablo no gozaba de esa elocuencia o esa sabiduría para exponer las tesis o las ideas o contrastarlas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, sino que el apóstol Pablo conscientemente tomó la decisión de predicar de diferente manera a aquellos que habitaban la región de Corintio. Y lo hizo seguidamente de una decepción que tuvo en su corazón cuando predicó en Atenas. Yo quiero que leamos para entender el contexto de este pasaje, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos del 22 al 31. Dice: Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso yo os vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habrían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas buscaban y la hallaban, por más que nos encuentra lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según su justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Si esto no es elocuencia, si esto no es sabiduría al predicar, porque este texto es precioso, porque nos muestra a nosotros la sabiduría y el ingenio que tenía el apóstol Pablo para llevar el mensaje. Posterior a esto, vemos que el apóstol sufre una gran decepción. Sufre una gran decepción, porque pocos se convierten. El Areopagita se convirtió, también seguido de un tal Gallo, pero se burlaron en acto seguido después de esto del apóstol, y a muy pocos convenció. El mismo apóstol Pablo hablando con estas palabras de sabiduría. Después de esto, él recibe una, una visión y una consolidación de parte de nuestro Señor, en el que le dice: Pablo, sigue tu camino y no calles. Jesús se le aparece a Pablo y le alienta en su camino. ¿Pero por qué le alienta? Porque Pablo estaba procurando mucho esfuerzo en que sus palabras pudiesen matizar la verdad revelada en su corazón. Pero ¿y qué tal? Quizás pensó el apóstol, si yo le resto un poco de adornos a esta palabra y después de esta decepción, pero de este ánimo que me ha llenado el Señor cuando se me apareció, llegando a la isla de Corintios,
yo sea un poco más reservado y predique de otra forma, vamos a ver qué ocurre. Y es allí donde descubre un gran tesoro, y es que no importa la forma, sino la calidad y la esencia del mensaje. Y este es el tinte que Pablo nos está dando en Corintio. Y es el tinte que nos lleva a que nosotros cuestionemos. Nos hemos vuelto muy fáciles para ver los empaques. ¡Wow! ¡Qué bello es este empaque! Y si no, pregúntale a un publicista. Estuve viendo hace poco cómo una mujer experta en marketing, una americana, da una conferencia a otros publicistas. Y yo no sé, yo no sabía cuando estaba escuchando esa conferencia cómo tomarme eso. Como si todos fuéramos unos tontos y los publicistas fueran los inteligentes, o como si realmente somos tan susceptibles de la publicidad, o cómo somos tan susceptibles de la imagen y lo superficial y no del fondo y el contenido. Saben, ella decía cómo había adquirido la fama y el renombre que ahora tiene. Y fue a través de una campaña de unas sopas, una empresa que hacía sopas en sobres y también como avenas para niños. Y esa empresa había empezado a entrar en quiebra porque sus ventas habían caído mucho. La contratan a ella como publicista y le dan unos honorarios y, y un, y cierto dinero para poder rescatar la empresa y hacer una publicidad televisiva. Era como la última jugada que tenían. Y ella simplemente cambió el color de las cajas y las formas de los cereales que producían y les puso muñequitos, letras y cositas de colores a una caja y una cancioncita pegajosa, y resulta que las ventas, desde que empezaron a poner esa publicidad, se incrementaron en más de un 400%. Y ella se reía explicando que el contenido de las cajas era exactamente el mismo, no había cambiado absolutamente en nada. Perdón, sí, el contenido de las cajas. Simplemente había cambiado ciertos cereales por formas de letras y de cositas para niños, y las cajas les había cambiado el color con una canción. Y con eso había hecho todo. Y es lo fácil que demuestra que estamos muy interesados en la empaquetadura, pero que no sacamos el jugo de las cosas. Y de esto se alimentan todas las campañas publicitarias, de vendernos nada. Y no estaba exenta la iglesia primitiva de esto, pero el apóstol Pablo decide ser puro y estricto contenido en la forma en la que se expresó a ellos. Entonces miren lo que dice acá. Que no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabiduría del lenguaje, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo, para que no se desvirtúe, que esa es la esencia. Porque la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Según está escrito, perderé la sabiduría de los sabios y reprobaré la prudencia de los prudentes. No le interesó a Dios enviar el mensaje del Evangelio en una envoltura deseable, amigable, agradable a los que buscan el conocimiento secreto o esotérico, o a los que buscan el Mesías libertador, a ninguno de los dos. A quien esperaba el mensaje de un Mesías libertador, o sea, el pueblo judío, que los iba a liberar del yugo y la esclavitud del imperio romano, les dio un nombre en un patíbulo, en una cruz. Les dio la salvación en un molde de un hombre que cayó en la maldición de un imperio occidental, de la cruz, que era que era el máximo castigo. O sea, la salvación la ofreció en un molde
de maldición. ¡Qué contradicción! Y a los sabios y entendidos, a los filósofos y a los que ostentan un conocimiento humano, les dio la salvación en un molde no racional. Dios vino a este mundo y por su cuerpo y resurrección, ¿y quién han visto resucitar? ¿Y a quién le cabe eso dentro de la razón? Pues ahí está tu salvación. Ningún empaque o envoltura fácil de digerir. Entonces, cuando entramos en esa encrucijada, nos preguntamos, ¿y dónde está el sabio? ¿Y dónde está el letrado? ¿Dónde el disputador o el que debate o el que sabe ideas de las cosas de este mundo? ¿No ha hecho Dios necedad la sabiduría de este mundo? Miren que aquí hay una comparación de la predicación de Pablo con la de Apolo. La manera en que Pablo, después de, de su fallido intento en Atenas, para sus intenciones, para las intenciones de la manera en que él estaba predicando, nótese que él está diciendo, si ustedes no escuchan mi doctrina o la palabra que Dios me está revelando, porque no se la estoy dando, no se las estoy entregando de la forma que a Apolo se lo entregan, sin desvirtuar a Apolo, porque Apolo era un siervo de Dios, mucho cuidado, que si me están menospreciando a mí, es por una mera envoltura, pero de cierto no conocen el mensaje que yo traigo. Pues por no haber conocido el mundo a Dios en la sabiduría de Dios, por la humana sabiduría, plugo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, de la cruz, porque eso es lo que predicamos nosotros. La salvación por la muerte de Cristo. Locura para los gentiles, más poder, perdón, porque plugo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados ya judíos, ya griegos. Y vamos a dejar aquí, porque tiene mucho, mucho contenido. Y para pasar a la oración, meditemos que todos estos textos que son sagrados son contemporáneos. Busca todo creyente que conoce cuál es la esencia de la salvación, debe ser afilado para poder desmembrar envolturas. Y si tú, que traes la esencia del Evangelio, quieres añadirle una envoltura, pregúntate para qué quieres esa envoltura. ¿Para qué quieres parecerte a, predicar como a, orar como a? Fíjate en la esencia. Si tú ya tienes la esencia, transmítela. Porque en la próxima charla vamos a ver los resultados de un pueblo, de una iglesia que recibió esa esencia. Y era la iglesia más rica en dones del Espíritu. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú enseñas. Gracias por el corazón de cada persona que escucha, Señor. Gracias porque nos unes, nos enseñas y nos preparas. Y has dispuesto para este grupo tantas personas valiosas. Y has llenado sus corazones para transmitir la esencia, Señor. Y cuando se transmite esa esencia, viene el poder. El poder no está ligado a palabra alguna, sino que el poder está ligado a la esencia de aquel que reconoce que es lo valioso y deja que esa semilla crezca, Señor. Padre,
No permita, Señor, que eclipsemos la acción del Espíritu Santo, buscando lo que no nos es propio, mas encontrando nuestra propia voz, Señor, unida a la acción del Espíritu, poder producir el poder, Señor, de aquel que ha encontrado su autenticidad, Señor. En el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Gracias, Señor, por esta mujer, Señor, que se encuentra hospitalizada, Padre, en el nombre de Jesucristo